¿Qué desata tantas burbujas al destaparla? Volvamos justo antes de que aparezca la primera oleada. En pocos minutos vas a entender por qué una gaseosa parece tranquila dentro de la botella, qué cambia exactamente al abrirla y por qué agitarla puede convertir un simple sonido de ps en una pequeña erupción. La explicación simple empieza con una idea que parece obvia, pero es engañosa. Las burbujas no están esperando ya formadas dentro del líquido. La mayor parte del gas permanece invisible, disuelto entre las moléculas de la bebida. Lo que vemos al destapar es el resultado de una transformación rápida. Dióxido de carbono que estaba cómodo bajo presión y que, de pronto, necesita escapar. Antes de abrir la botella, hay dióxido de carbono tanto en el líquido como en el pequeño espacio situado sobre él. Durante el embotellado, la bebida se mantiene bajo una presión varias veces superior a la atmosférica. Esa presión obliga a una gran cantidad de gas a permanecer disuelta. Es parecido a guardar más personas de lo normal en una habitación porque todas las puertas están cerradas. Mientras nada cambie, el sistema puede mantenerse aparentemente estable. Aquí aparece el primer contraste entre mito y realidad. Mito: la tapa retiene físicamente todas las burbujas. Realidad: la tapa mantiene una presión elevada, y esa presión permite que el gas siga mezclado con el líquido sin formar burbujas visibles. Esto se relaciona con la ley de Henry, un principio de química que, en términos sencillos, dice que un líquido puede disolver más gas cuando la presión de ese gas sobre el líquido es mayor. Al girar la tapa ocurre el momento decisivo. El gas del cuello de la botella sale primero, y la presión interna cae en una fracción de segundo. El líquido, sin embargo, todavía contiene casi la misma cantidad de dióxido de carbono que tenía antes. Durante ese breve instante, posee más gas disuelto del que puede conservar bajo la nueva presión atmosférica. Los científicos llaman a ese estado sobresaturación. No significa que el gas explote ni que aparezca de la nada. Significa que el equilibrio anterior dejó de servir y el exceso de dióxido de carbono comienza a abandonar el líquido. La avalancha, por tanto, no la desencadena simplemente el contacto con el aire. La desencadena una caída brusca de presión. Pero todavía falta una pieza importante. Si el dióxido de carbono quiere salir, necesita iniciar burbujas, y crear una burbuja completamente nueva dentro de un líquido uniforme resulta sorprendentemente difícil. Una burbuja diminuta tiene una superficie curva, sometida a la tensión superficial del líquido. Cuanto menor es, mayor es la presión necesaria para mantenerla abierta. Muchas cavidades microscópicas colapsarían antes de crecer. Esta es la razón por la que una bebida puede seguir conservando bastante gas después de abrirse, en vez de liberarlo todo instantáneamente. El dióxido de carbono necesita puntos de partida favorables llamados sitios de nucleación. Pueden ser rayas microscópicas en el recipiente, partículas diminutas, fibras de papel, restos de pulpa, o pequeñas bolsas de aire atrapadas en irregularidades de la superficie. Allí el gas ya dispone de una cavidad sobre la que acumularse. La explicación simple sería esta: no basta con que el dióxido de carbono quiera salir, también necesita una puerta. Cada defecto microscópico puede actuar como una de esas puertas. Por eso dos vasos que parecen idénticos pueden producir cantidades diferentes de burbujas. Uno puede tener una superficie más lisa y el otro más marcas invisibles. También explica por qué aparecen columnas persistentes desde puntos concretos del fondo de ciertos vasos. Una vez que nace una burbuja estable, el proceso se acelera. El dióxido de carbono disuelto se desplaza hacia ella por difusión, pasando desde las zonas donde está más concentrado hacia el interior de la burbuja, donde su concentración efectiva es menor. La burbuja crece, aumenta su flotabilidad y termina ascendiendo. Mientras sube, la presión que la rodea disminuye ligeramente y puede expandirse todavía más. Además, el movimiento de muchas burbujas arrastra líquido, mezcla distintas capas y acerca nuevo dióxido de carbono a otros sitios de nucleación. Así surge el efecto de avalancha. Las primeras burbujas no crean el gas, pero facilitan que el gas disponible encuentre rutas rápidas de salida. Ahora entra en escena la agitación. Sacudir una botella no aumenta mágicamente la cantidad de dióxido de carbono que contiene. Ese es otro mito frecuente. Lo que hace es repartir por el líquido muchísimas burbujas microscópicas procedentes del espacio gaseoso superior. Mientras la botella permanece cerrada, la presión todavía impide que crezcan de manera dramática. Cuando se abre, la presión cae y cada una de esas microburbujas se convierte en un sitio de nucleación móvil. En vez de haber unas pocas puertas en las paredes del recipiente, aparecen miles distribuidas por todo el volumen. El gas disuelto se incorpora rápidamente a ellas. Las burbujas se expanden y empujan el líquido hacia el cuello. Si el ascenso supera la capacidad de salida del recipiente, la bebida se desborda convertida en espuma. Esto también aclara por qué esperar después de agitar suele funcionar. Durante el reposo, muchas microburbujas suben hacia la parte superior, se fusionan con el espacio gaseoso y dejan de estar dispersas en el líquido. No existe un tiempo universal, depende del tamaño y la forma de la botella, la intensidad de la agitación, la viscosidad de la bebida y su temperatura.
Golpear o dar pequeños toques al envase puede mover algunas burbujas adheridas a las paredes, pero no ofrece una garantía especial. Lo verdaderamente útil es permitir que las microburbujas abandonen el líquido antes de reducir la presión. Abrir lentamente también ayuda, porque deja salir parte del gas superior de manera gradual. Si se pausa cuando comienza el siseo, el sistema gana tiempo para acercarse al nuevo equilibrio sin impulsar tanto líquido hacia afuera. La temperatura añade otra capa. En general, los gases son menos solubles en líquidos calientes que en líquidos fríos. Una gaseosa fría puede conservar mejor su dióxido de carbono, mientras que una caliente tiende a liberarlo con mayor facilidad. Además, las moléculas se mueven más deprisa a temperaturas altas, favoreciendo el transporte del gas hacia las burbujas. Por eso una botella tibia suele reaccionar con más violencia al abrirse y pierde antes la sensación de efervescencia. La realidad práctica es sencilla. Enfriar no elimina el gas ni anula la presión, pero ayuda a mantener una mayor proporción de dióxido de carbono disuelta durante la apertura. Hasta aquí hemos explicado las burbujas, pero no toda espuma es igual. Una burbuja de dióxido de carbono podría llegar a la superficie y romperse casi inmediatamente. Para formar una cabeza de espuma duradera, hacen falta sustancias que estabilicen sus paredes líquidas. En una gaseosa pueden intervenir azúcares, proteínas, colorantes y otros compuestos. En la cerveza, ciertas proteínas y componentes derivados del lúpulo ayudan especialmente a sostener la espuma. Estas moléculas reducen o modifican las fuerzas de la superficie y retrasan el drenaje de la fina película que separa unas burbujas de otras. Así, dos bebidas con cantidades parecidas de gas pueden comportarse de forma muy distinta al servirlas. Una produce burbujas que desaparecen enseguida, otra conserva una capa espesa y persistente. El ejemplo extremo de la nucleación es dejar caer una superficie muy rugosa y llena de poros diminutos dentro de una bebida sobresaturada. El caso famoso son los caramelos Mentos en refrescos de cola. No se trata principalmente de una reacción química explosiva. La superficie del caramelo ofrece una enorme cantidad de sitios donde pueden formarse burbujas al mismo tiempo, y su rápido hundimiento distribuye esos sitios por la bebida. Algunos ingredientes del refresco también favorecen la formación y persistencia de espuma. El dióxido de carbono sale con tanta rapidez que empuja una columna de líquido fuera de la botella. Es el mismo mecanismo cotidiano de la apertura, llevado a una velocidad espectacular. Organizaciones como la American Chemical Society y la Royal Society of Chemistry han utilizado este fenómeno para explicar nucleación, solubilidad y liberación de gases sin recurrir a una supuesta explosión química. Hay incluso un detalle que podemos escuchar. El siseo inicial corresponde sobre todo al gas presurizado que atraviesa la estrecha abertura. Después llegan los chasquidos suaves de burbujas que nacen, crecen y revientan. El aroma también se intensifica porque las burbujas transportan compuestos volátiles hasta la superficie y los liberan al aire. Por eso la efervescencia no solo cambia la textura, también modifica lo que percibimos con la nariz y, en consecuencia, el sabor. Cuando la bebida queda sin gas, aún puede conservar algo de dióxido de carbono, pero ya no lo libera con la velocidad suficiente para producir la misma sensación en la lengua. La próxima vez que destapes una botella, ese instante dejará de parecer un truco misterioso. Verás una cadena precisa. Cae la presión. El líquido queda sobresaturado. Las irregularidades ofrecen sitios de nucleación. El gas alimenta las burbujas y la flotabilidad las lleva hasta la superficie. Si además hubo agitación o calor, habrá más puertas disponibles y más gas dispuesto a cruzarlas rápidamente. Todo ocurre en segundos. Aunque reúne presión, equilibrio, difusión, tensión superficial y movimiento de fluidos. Esa es la explicación simple. La avalancha no estaba escondida como espuma dentro de la botella. Estaba almacenada como una posibilidad invisible, sostenida por la presión, esperando el pequeño giro de una tapa para ponerse en marcha frente a tus ojos. Sígueme para más historias como esta.